Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que estaba prevista para 11:30, así que en punto. Como saben, la mesa tiene por título ¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías a la educación? Los ponentes son en aquel orden: Andrés Peri, de ANEP; Franco Robledo, Facultad de Ingeniería, director del INCO; Carolina Cose, presidenta de Antel; Mariano Sigman, que ya lo conocen, y Miguel Brechner, del Plan Ceibal. Además de agradecerles a los ponentes la disposición, yo quería introducir esta mesa con dos ideas que están planteadas en la web, pero que a veces se nos pueden pasar por alto en una lectura rápida. La idea de este simposio, que por más que las cenizas intenten evitarlo, vamos a intentar respetar el foco que teníamos puesto, es justamente invitar a reflexionar y debatir acerca de los posibles aportes que puede tener el conocimiento acerca del conocimiento sobre la educación. Las nuevas tecnologías evidentemente son claves en estos aportes y por eso pensamos que tenían la entidad suficiente para hacer una mesa en sí misma, ¿sí? Además de la segunda mesa que va a quedar de 3 a 5 esta tarde, que seguramente oficie también de cierre del evento. Nuestra idea básica es entender para transformar, y en ese sentido las nuevas tecnologías pensamos que son la herramienta idónea para entender, para transformar, y por eso generamos esta mesa. El primero en presentar va a ser Miguel Brechner, del Plan Ceibal, y después vamos a seguir con Andrés, Mariano, Franco y Carolina. Miguel, todo tuyo. Buen día a todos. Es un gusto estar acá, gracias por la invitación. Lo primero, un poco, yo tomo a broma y siempre digo, ¿qué puede hacer la electricidad por la educación y qué puede hacer el agua corriente? Yo veo como que la tecnología es parte de la infraestructura que un país tiene que tener. Y quiero contarle algunas cosas del Plan Ceibal, desde un poco sus orígenes, para después reflexionar. Déjeme poner el reloj porque si no después me van a decir que la hora. Para después reflexionar. El Plan Ceibal desde el inicio fue concebido como un plan de inclusión, un plan de igualdad de oportunidades, y convencidos todos de que a través de la inclusión íbamos a poder tener influencia en lo que pasaba en el despliegue tecnológico del país y en los aprendizajes. También estábamos convencidos desde el primer día de que si no hay políticas activas en este sentido para reducir las brechas, difícilmente las brechas se reduzcan solamente por el crecimiento económico de un país. Está claro que para un proyecto como el que hicimos se necesitaba liderazgo político y a su vez un diseño institucional diferente, y parte del diseño se necesitaba un liderazgo político y a su vez un diseño institucional innovador. Nuestro diseño institucional fue hacer una comisión de gestión del plan donde estaban todos los actores involucrados: la ANEP, primaria, la GESIC, Antel, LATU, el Poder Ejecutivo, y a su vez la implementación a través desde el LATU. Simplemente a título informativo, todo el mundo lo sabe, pero no está mal repetirlo, nosotros tenemos en este momento entregados en el entorno de 450.000 laptops, tenemos casi 2.500 servidores, el 99% de los niños tienen internet en su establecimiento educativo, un 40% de los niños no tiene que caminar más de 300 metros para tener internet, tenemos internet en plazas públicas, en barrios de atención prioritaria, en complejos deportivos, hasta en el Pereira Rosell y otros hospitales. Tenemos un portal, tenemos una señal cable, y en este momento estamos instalando fibra óptica, sobre la cual voy a hablar después, para diversos proyectos que tenemos que tienen que ver con tecnología. También a título informativo,
el plan cuesta por alumno en el entorno $100 por año. Eso incluye la computadora y todos los servicios que damos, la internet, el servicio técnico, la capacitación. Esos $100 tomado en 4 años, que lo que estimamos es el uso de la vida útil de un computador, nos lleva a $400, y si lo tomamos frente al presupuesto de primaria es menos del 5% del presupuesto de primaria. En el año 2010 decidimos que había que separar del LATU el Ceibal y se definió por ley un instituto que se llama el Centro Ceibal, que es el que yo presido, y donde básicamente la filosofía principal es que es un instituto de tecnología educativa para apoyar planes de educación e inclusión a las autoridades respectivas en educación pública. Podríamos hablar miles de resultados, pero vamos a hablar de eso después. Cuando vemos a los niños con las computadoras, vemos que ha habido una serie de cambios que el sistema anterior no estaba muy especializado en medir. Por eso cuando hablamos de resultados, yo siempre digo que tenemos más de 450.000 resultados e impactos, y esos impactos varían desde que los niños hacen cosas que nunca hubieran hecho antes, como programar, como sacar fotos, como editar, como pintar, como escribir. Para muchos de esos niños es el único bien que tienen. Muchos niños recuperaron su identidad porque quien no tenía cédula no podía recibir la máquina y entonces hubo que tramitar su cédula. Como anécdota cuento que una escuela nadie recibió porque hicieron un paro solidario hasta que no tuvieran todos la cédula. Ha impactado en que, obviamente, al haber mucho más acceso a la información y a preguntar las cosas de una manera distinta, el maestro cambia su rol, el maestro dinamiza mucho más, tiene que hacer preguntas más interesantes. Ha impactado en la sociedad en general, porque estamos en un país hoy donde el 67% de la población tiene computador, pero en el 10% más pobre ese número es 71%. Ha impactado en que hay una cantidad de padres que nunca hubieran tenido acceso a estas tecnologías y las tienen. Y podría seguir hablando horas, pero no es a lo que viene de alguna manera la conversación. Yo muchas veces me pregunto por qué, o sea, el plan tuvo resistencias, tuvo miedos. Hoy en día yo diría que a pesar de algunos miedos y algunas resistencias, claramente tiene un apoyo favorable de la población. Pero una de las cosas que el plan hizo distinto, y lo miramos en perspectiva, yo siempre digo es, ¿qué es lo que ha hecho que las tecnologías en la educación hayan sido siempre poco útiles, fracasadas o difíciles? Y yo creo que una de las cosas principales que ha pasado en los últimos 20 o 30 años ha sido de que la agenda de qué hacer en tecnología en la educación la han puesto en primer lugar los vendedores de hardware o de software. Yo vengo de la ingeniería, pero he estado muchos años vinculado con la educación no formal, y siempre he preguntado cuál era la lógica de enseñar en los liceos planillas electrónicas, procesadores de texto. ¿Cuál era la lógica de tener un aula de computación? En vez de estar enseñando lógica y programación, enseñábamos a usar un procesador de texto. Medio ridículo. O sea, es como que hoy estuviéramos enseñando en clase cómo usar Twitter o cómo usar Facebook. Todo el mundo diría, no seas ridículo. Y bueno, pero a los jóvenes, ¿para qué les enseñamos planilla de texto? ¿Para qué había para qué había profesor de informática? Y esto que fue muy orientado por los vendedores, también tuvo un ala muy orientada por los grupos de usuarios, los ingenieros y de alguna manera la academia. Siempre se pensó del lado del vendedor, del lado del que impone la tecnología. Yo siempre digo que no hay tecnología más inútil de que poner un pizarrón electrónico, esos pizarrones, los whiteboards, porque en realidad nadie toma en cuenta las horas que tiene que dedicar el docente para reescribir todas sus clases y poder pasarlas ahí.
no porque la tecnología no sea útil. Y yo creo que de alguna manera siempre nos hemos olvidado del usuario. O sea, el usuario no está tomado en cuenta en los desarrollos de tecnología y educación. A título de ejemplo, no sé cuántos de ustedes han tomado algún curso remoto por web, pero son un plomo, absolutamente, porque te enchufan el mazazo de 1 hora de clase que cualquier adulto con 15 minutos o 20 le alcanza. Y filman una clase y después te la ponen en la web. Eso está pensado desde el que da las clases, no desde el que las usa. Y no hablo acá, hablo en cualquier lugar del mundo. O sea, por algo los que conocen las charlas TED duran 18 minutos, porque es hasta ahí donde alguien puede estar concentrado mirando. Entonces, en eso, de alguna manera, creo que una de las ventajas que hemos hecho desde Ceibal es no presionar al docente a que esta es la tecnología que tiene que adaptar y tiene que cambiar todo su currículum. Del lado del niño, hemos pensado desde el usuario, porque el niño hoy tiene una herramienta, puede buscar información, puede jugar, puede estudiar, puede hacer una variación muy grande de cosas. Del lado del maestro, lo hemos capacitado, no es suficiente, créanmelo, le dimos horas de capacitación y creo que hay que seguir y seguir dando capacitación. Pero nuestro deber, mirado desde la óptica del usuario nuevamente, es facilitarle la vida al maestro. Yo siempre digo, nosotros nos la agarramos con los maestros o con los docentes porque no agarran la tecnología y después vamos a un banco, a un médico que no nos atiende con tecnología cuando la tecnología para atendernos está disponible hace 25 años. Pero también porque no es fácil para él. No les quiero decir en una oficina pública donde hacemos 30 veces los mismos trámites que ya en algún lado están y podría hablar horas del mal uso de la tecnología pensado desde el usuario. Yo siempre digo que la semana pasada se fue uno de los más grandes del mundo, que era Steve Jobs, que pensó siempre desde el lado del usuario. El maestro tiene que tener la tecnología a su servicio, no él ponerse al servicio de la tecnología. Y es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos hoy en Ceibal, para lo cual estamos haciendo plataformas de gestión de contenido, plataformas adaptativas, de tal manera que un niño o un adolescente pueda trabajar y el maestro tener los resultados, que la plataforma sea dinámica, que pueda hacerse más fácil o hacerse más difícil. Si miramos dentro de la óptica del usuario y por otro lado vemos que todo el mundo tiene computadoras, las cosas empiezan a ser mucho más fáciles, porque al tener todo el mundo computadora podemos tomar otros desafíos. En este momento estamos capacitando a los maestros de informática A, informática B, que aprendan a programar en un convenio que tenemos con la Facultad de Ingeniería y con la ORT, de tal modo que entre 2011 y 2012 todos los maestros de informática aprendan a programar y todos los jóvenes puedan hacer robótica y programación. Sin duda que una cantidad de gente no le va a gustar, igual que no le gusta la matemática, igual que no le gusta la música, igual que no le gusta el arte, va a haber para cada uno. Pero no tenemos que a priori decir los jóvenes no pueden programar o los jóvenes no pueden pensar en una forma lógica. Andrés va a hablar sobre la plataforma que se está trabajando con la ANEP para la evaluación en línea. Estamos instrumentando sensores en el aula de tal modo que se pueda medir temperatura, presión, sin necesidad. ¿Para qué hay que ir a un laboratorio si hoy todo el mundo tiene una computadora y puede enchufarse esa computadora? Ahí está la parte más tecnológica, pero después viene la parte más interactiva. Estamos en un proceso final de una licitación de videoconferencia, donde vamos a empezar con 20 escuelas, para ver la factibilidad de poder hacer entrenamiento mediante videoconferencia. Y si eso funciona, lo vamos a extender a 1000 establecimientos educativos urbanos o 1200, porque el costo de trasladar gente y la dificultad de llevar gente a dar capacitación, cuando hoy la tecnología nos permite hacer aulas presenciales, semipresenciales, un maestro en el aula y un maestro remoto, un maestro de una lengua extranjera autóctono, con gente en el aula y con el maestro común. Son todas cosas que nos van a permitir explorar nuevas formas de llegar a la gente. Por último, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener todos muy claro. Una vez que todo el mundo tiene computadora, resolvimos lo más fácil. Desplegamos las máquinas, entregamos las computadoras, conectamos internet,
resolvimos una cantidad de otros temas. Ahora viene el desafío más grande, porque la única forma de personalizar la educación es a través de la tecnología. Si analizamos cómo fue la educación en el mundo, nos damos cuenta de que hace 300 años, cuando había un tutor, la educación era personalizada. Cuando se masifica, es muy difícil personalizar, porque en un grupo de 10 años no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Entonces, nosotros hoy estamos en un proceso de poder personalizar la educación. Es nuestra responsabilidad llevar adelante, es responsabilidad académica y es responsabilidad de la industria del software, porque no es una cosa trivial, es muy fácil decir la educación personalizada, pero esencialmente lo que necesitamos es que cada uno de los que está estudiando use la plataforma, use la herramienta para llegar hasta donde él puede, y si puede más, que avance hacia más, y si puede, que avance hacia menos. No les quepa la menor duda que esto recién empieza. Lo que hemos construido es una gran infraestructura que no existía y hemos cambiado el paradigma, porque hoy todo el mundo tiene algo que era antes privilegiado, hoy es un derecho. Entonces, pensar en términos de qué herramientas usar para mejorar la forma de llegar a los alumnos es una cosa natural, que va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo, que va a haber que hacer un hincapié extremadamente fuerte en verlo desde el lado del usuario, tampoco me cabe la menor duda. Pero quien no hace, no avanza. Muchas gracias.